de formación. A todos ustedes, pero muy buenos días. Espero que el día de hoy sea muy genial para cada uno de ustedes, sea muy bendecido, que les pase algo muy hermoso, muy bonito, que les sorprenda la vida y les alegre el corazón. Vamos a continuar con el tema de evolución. Inmediatamente terminemos este tema, iniciamos con el tema del cuarto periodo, que correspondería a las moléculas precursoras de la vida, en este caso las moléculas de ADN y ARN. Ese cuarto periodo va a estar un poco complejo, como ya se los había mencionado, pero más sin embargo nada de que asustarnos y nada que no vayamos a poder comprender ni entender. Bueno, entonces chicos, esta diapositiva ya se las expliqué, ¿me pueden recordar? Es que no sé en qué parte quedamos. Esta, ¿no? ¿O sí? No, profe. No, ¿Listo? señora. Bueno, entonces vamos a iniciar con los mecanismos de evolución. Los mecanismos de evolución vienen siendo aquellos procesos que han permitido que los organismos lleguen como a ese proceso fundamental del desarrollo de características que les permitan acomodarse a determinado ambiente, ¿cierto? Vamos a tener que uno de esos mecanismos de evolución es la variabilidad genética y la selección natural. La variabilidad genética mediada por ¿qué, chicos? Por esa capacidad reproductiva que tenemos los seres vivos en general, ¿cierto? Y esa descendencia de poder generar vida a través de un proceso de intercambio genético que se da en la división celular, la meiosis, donde exactamente en la profase, si no estoy mal, creo que se da en la fase de cigoteno, ¿sí? Donde se generan unos puntos que se llaman quiasmas y en estos puntos que se llaman quiasmas se hace un entrecruzamiento de información genética que viene de parte del padre, ¿sí? A la madre y de la madre al padre. ¿Para qué? Para que haya una variabilidad genética. Es por esto que es importante que nosotros cuando tengamos nuestros procesos reproductivos, ¿sí? No lo hagamos, digamos, con gente que tenga nuestro mismo grado de consanguinidad, porque muy probablemente las caracteres en estado recesivo de ese grado de consanguinidad se puedan expresar, ¿cierto? Y muchas veces estas expresiones pueden ser como tal positivas para el organismo, pero también muchas de estas vienen asociadas a enfermedades o a deficiencias psicológicas o motoras que pueden tener los organismos. ¿Listo? Acá nos dice Dawkins, yo ya les había explicado esta diapositiva, que nada tiene sentido a la biología si no es a la luz de la evolución. Entonces él nos dice que, pues realmente esa frase para mí no tiene sentido porque la biología no es simplemente evolución, la biología es genética, bioquímica, bioquímica, biofísica, son muchas ramas, ¿sí? De hecho, la teoría de la evolución es lo que permite entablar o conocer a la biología como una ciencia en su totalidad, como una ciencia natural, no exacta, pero sí natural. Porque la biología es muy fluctuante, porque todos los seres vivos son diferentes y no todos respondemos de la misma manera frente a las estimulaciones que nos puede generar el ambiente, ¿cierto? Ni siquiera respondemos de la misma manera a medicamentos ni a alimentos, ¿sí? Tampoco lo vamos a hacer a las condiciones ambientales. Entonces, pues esto tiene mucha relación con eso, ¿listo? Vamos a ver que pues básicamente entre más rápido sea la reproducción, más probabilidad vamos a tener de haber una variabilidad, pero también esto va a hacer, ¿sí? Que la competencia por el recurso aumente y básicamente esto puede generar un proceso de selección natural. No olvidemos que la selección natural es el mecanismo por el cual las especies tienen que adaptarse a determinado cambio y si no se adaptan, mueren. ¿Listo? Entonces, un principio de la teoría de la evolución es la selección natural y la frase que es el más adaptado sobrevive. Pilas, siempre se decía que era el más fuerte, pero resulta y pasa que no es el más fuerte, sino que el que tenga más capacidades de adaptarse a determinada condición ambiental. Listo. Vamos a tener las estructuras. Nosotros ya vimos qué son las estructuras análogas, qué son las estructuras homólogas, pero ahora vamos a ver qué son las estructuras vestigiales. Las estructuras vestigiales vienen siendo esas estructuras que por falta de uso, ¿sí? En los animales, en los organismos, en los seres vivos, se pierde. ¿Sí? Porque ya no se usan, porque ya no tienen una función. Por ejemplo, en nosotros los seres humanos, un ejemplo, ¿sí? Y un rasgo evolutivo de que nosotros, y un rasgo de que nosotros hemos alcanzado nuestro proceso de evolución son las cordales, ¿sí?
Las cordales, antes nosotros las utilizábamos para desgarrar carne cruda. Como nosotros ya cocinamos la carne y ya la dejamos mucho más blandita, dejamos de hacer uso de esas muelas. Por eso esas muelas crecen en desorden, hay que extraerlas. Y de hecho, si no estoy mal, me comentaba un profesor en la universidad, no sé si sea verdad porque no lo he corroborado, ¿sí? De que los niños en la actualidad, y creo que sí, que los niños en la actualidad ya están naciendo sin cordales, porque de pronto ese gen que hacía que las cordales estuvieran, al ser extraídas, es un gen que no se ha vuelto a codificar, entonces no, es un gen que no se ha podido heredar a las otras generaciones, entonces por eso esas otras generaciones vienen sin cordales. Entonces, yo no sé qué tan cierto sea, ¿sí? Pero si es cierto, entonces Lamarck no estaba tan equivocado, ¿cierto? Porque es que Lamarck nos decía, el uso hacia el órgano, ¿cierto? Entonces, entre más yo use el órgano, más presencia del órgano voy a hacer y más estimulación del órgano voy a tener. Y de pronto este órgano pueda tener más posibilidades de adaptarse, no sé, al cambio ambiental, ¿sí? Y en esa época se dice, uy, no, ¿cómo así? Lamarck no tienen, o sea, nada de razón, está súper equivocado. Pero ahorita, cuando hablamos de estructuras vestigiales, podemos decir que Lamarck no estaba tan equivocado, que de pronto tenía un poco de razón. Otro mecanismo que evidencia, digamos, la evolución en el ser humano tiene que ver y está asociado a la reproducción. Resulta y pasa, chicos, que porque la especie humana es una especie que pasó a ser tan promiscua, ¿sí? Una especie que pasó a una cultura tan libertina, ¿sí? Los espermatozoides han tenido que evolucionar. Antes los espermatozoides tenían dos funciones. Una, ¿sí? Que era pues fecundar el óvulo y la otra pues permitir que el espermatozoide que se estaba ganando la carrera de la vida para llegar al óvulo, pues pudiera llegar en las condiciones necesarias a ese óvulo como tal. Ahora los espermatozoides se han tenido, digamos que, clasificar, que pienso yo, o tuvieron que desarrollar otro tipo de función. ¿Sí? ¿Cuál es la función que tuvieron que desarrollar? La función de defensa. Entonces, ¿por qué? Porque pues al aumentar los niveles de promiscuidad y la gente de pronto no tener una cultura de cuidado frente a su cuerpo, ¿sí? Y no utilizar de pronto métodos de protección y de pronto las personas, los hombres, en este caso las mujeres específicamente, ¿sí? Tienen relaciones sexuales, digamos, con un hombre en el mismo día y con los dos no se cuidan y dejan que los dos de pronto finalicen su proceso de reproducción dentro de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Como los espermatozoides duran 72 horas vivos dentro de la cavidad vaginal de una mujer, ¿sí? Los espermatozoides se tuvieron que especializar en atacar a los espermatozoides enemigos para que estos espermatozoides enemigos no sean los que fecunden el óvulo. Porque de hecho, miren chicos, lo más importante de estar vivo es reproducirse, porque pues realmente es la finalidad de la especie, ¿sí? Es la finalidad biológica que tenemos todos los seres vivos. Si usted es una persona que se reprodujo, una persona que tuvo hijos, es una persona que biológicamente es eficaz. Sabemos que en la actualidad, por la capacidad de raciocinio, pues no es eficaz reproducirse, ¿cierto? A nivel visto de ojos sociales, pero visto a nivel de ojos biológicos, para eso nacimos. Y esa es la importancia de estar aquí, dejar huella en la descendencia de la tierra. Porque es que vean, entre yo siga dejando la historia de mi generación, digamos en mis hijos, y mis hijos tengan hijos, nunca va a morir mi linaje, ¿sí? Siempre se va a mantener mi linaje familiar. Pero si yo no tengo hijos, en mí muere la descendencia del linaje. Entonces, mi herencia, mi información genética desaparecería de la Tierra como tal, de la historia de la Tierra, cosa que a ninguna especie le parecería lógico o correcto, por eso todos tienden biológicamente a reproducirse. Y debido a esa reproducción promiscua que hemos desarrollado los humanos, los espermatozoides han tenido que evolucionar en una función, ¿sí? Básicamente, que es la función de atacar y matar a los espermatozoides enemigos, por decirlo de esa manera. Entonces, ahora está el que fecunda, ¿sí? Los que defienden al que va a fecundar y los que atacan a los que quieren atacar el que va a fecundar en este caso. Entonces, si vieron cómo hemos llevado con nuestras prácticas sociales a que los organismos evolucionen y quizás ustedes van a decir, bueno, bueno, las células de nuestro cuerpo como tal evolucionen. Ustedes van a decir, oiga, profe, y
¿dónde uno puede ver eso? ¿Qué tal la profe está diciendo mentiras, no? Pues yo les voy a decir, sí, dónde lo pueden ver. Eso es un documental de un man que se llama Desmond Morris, que él es sociólogo humano. Sí, sociólogo humano, ¿sí? Él estudia el comportamiento animal humano y él explica ahí, ¿sí? En su video, si alguien lo quiere ver, si a alguien le parece interesante. De hecho, el video, todo, absolutamente todo el documental es súper interesante porque este señor, ¿sí? Básicamente le enseña a uno cómo es todo el proceso biológico relacionado al amor. Y uno empieza a entender muchas cosas de cómo se comporta biológicamente la gente, ¿sí? O sea, el que lo quiera ver y quiera comprender un poco más allá de lo que se puede observar, ese documental súper recomendadísimo, La biología del amor. Y ahí le explican también lo que yo les estoy explicando ahorita, ¿sí? De la evolución que tuvo que atravesar los espermatozoides del hombre para poder asegurar la fecundación de su linaje en la historia. Entonces, sí hemos visto mecanismos evolutivos, sí hemos visto rasgos evolutivos en los humanos en este tiempo que hemos llevado, ¿sí? Debido a que a las prácticas sociales que hemos desarrollado. Aquí vamos a tener la selección natural. La selección natural es bastante importante porque ya implica que la naturaleza elija, ¿sí? Como tal, los organismos que van a seguir viviendo dentro de ese entorno, ¿cierto? Mediante ese proceso, ¿sí? De ya sea escasear los recursos, ya sea el cambio de los factores todo lo que tenga que ver con el cambio de los factores abióticos de un ecosistema los va a llevar a que ellos midan su capacidad de adaptación y al medir su capacidad de adaptación generar un proceso evolutivo y pues mediado por qué, por la escasez de algún recurso, la escasez de alguna, no sé, de alguna cosa importante que los va a llevar a generar lo que se conoce como selección natural. Aquí vamos a tener que pues la adaptación va a favorecer ese proceso de evolución, pues que el científico que pues básicamente más famoso y más digamos reconocido frente a esta problemática, a esta teoría de la evolución es Darwin y Wallace. ¿Listo? No los olviden. Los dos fueron los ponentes de esta teoría de la evolución y del libro que se llama El origen de las especies. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente pues se van a presentar diferencias en la formación fisiológica y morfológica de los organismos cuando ellos se han logrado adaptar a determinado ambiente y mediado por la selección natural y básicamente pues la premisa más importante es entender que aquí no es el más fuerte el que sobrevive, sino el más adaptado, ¿sí? Y también comprender que vamos a tener tipos de selección natural. Entonces, vamos a tener tres tipos de selección natural. Vamos a tener la selección natural estabilizadora, la direccional y la diversificadora. La estabilizadora lo que va a hacer básicamente es reducir la variación, pero no cambiar la medida. Entonces, denme un segundito y ya les voy a dar un ejemplo exacto para que me entiendan ese tipo de, esperen, busco un cuaderno, de evolución de selección natural. Ay, no, perdón. No lo tengo acá. Espérenme un segundito. No, no lo encontré. Pero bueno, entonces, ¿a qué hace referencia eso, chicos? Básicamente la estabilizadora es la que se va a fijar, ¿sí? Los individuos del medio y se van a favorecer los individuos del medio, ¿listo? Eso de que tiene ejemplo. Entonces, pónganle cuidado. Vamos a imaginar una mujer embarazada, ¿sí? Lo voy a hacer con una mujer para que me comprendan. Entonces, vamos a, digamos, a tres mujeres embarazadas. Tres. Imaginemos tres.
Una va a tener un bebé supremamente grande y supremamente gordo, ¿sí? Muy bien alimentado, pero excedido de lo alimentado, lo más grande y lo más gordo. Otra va a tener un hijo con el tamaño y la medida normal, el peso normal que siempre nacen los bebés. Y la última va a tener un bebé bastante desnutrido, bastante flaco y bastante pequeño, ¿sí? Cuando hablamos de selección natural estabilizadora, es que este niño, ¿sí? No podría nacer porque es muy gordo y muy grande y en el momento del parto mataría a la mamá, ¿sí? Este niño es normal, puede nacer como si nada. Y este muy pequeñito nace normalmente, ¿sí? Pero no soporta el entorno, no soporta el ambiente y muere. El único que queda es este del lado de acá. A eso se le conoce una selección estabilizadora, una selección natural estabilizadora, que no se centra en los puntos externos, ¿sí? O extremos, ¿sí? De básicamente la condición que tenga el organismo, sino se va a centrar en el punto medio de esa organización, del organismo, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, aquí, en este punto medio, es donde él va a centrarse y los de ese punto medio son los que van a poder, digamos, adaptarse a ese tipo de selección natural que se llama selección estabilizadora. ¿Sí me entendieron? Sí, señora. Ok, perfecto. Ahora vamos a tener la direccional. Aquí, chicos, vamos a ver que él cambia el valor de la medida del rasgo, en este caso hacia el tamaño más grande, ¿cierto? Entonces van a ser favorecidos esos tamaños o esos hijos, en este caso, ese bebé que es el más grande y gordo. Entonces resulta y pasa, ¿sí? Que están los mismos 3 bebés, pero entonces este, ¿sí? Por chiquito y débil, muere. Este, sí, no nació normal y tiene las condiciones normales, pero resulta y pasa que el ambiente no le permite sobrevivir porque es un ambiente que de pronto necesita, no, con el frío. Este que es chiquitico va a morir obviamente de súper frío porque pues no tiene tanto nivel de grasa. Este tiene el nivel de grasa medio, pero resulta y pasa que la temperatura es bastante baja y va a morir. Este, al ser gordito, va a tener y va a ser más grande, una reserva de grasa mucho más gigante, lo cual le va a permitir adaptarse mejor a ese ambiente tan frío y va a sobrevivir. A eso se le conoce una selección direccional, la que tiende a favorecer el organismo más grande en este caso, ¿cierto? O que tenga características, no sé, más relevantes, por decirlo de esa manera, ¿listo? Y la última, que es la diversificadora, va a favorecer ambos extremos de la selección natural, en este caso los niños pequeños y los niños grandes, más no los niños del centro. En este caso desaparecerían todos los niños del centro, todos esos niños del centro morirían y solo sobrevivirían los muy flacos o los muy gordos. A eso se le conoce como diversificadora o disruptiva, también se llama ese tipo de selección natural. ¿Me entendieron con ese ejemplo? ¿O les vuelvo a dar otro? ¿No? Bueno, yo asumo que entendieron porque no dijeron nada. Bueno, ahora vamos a tener la selección sexual. La selección sexual básicamente va a depender no de la lucha por la supervivencia, pero sí por la lucha de reproducirse, que como yo se los decía ahorita, es lo más importante que vienen a hacer todos los organismos vivos en la Tierra, ¿sí? Es lo más importante. Y de hecho, por eso ellos tienen periodos de reproducción, ¿sí? Donde generan esos procesos de variabilidad genética. Nosotros como especie humana también tenemos periodos de reproducción, pero nuestros periodos de reproducción son cortos. Son demasiado cortos. Bueno, cuando no nos reproducimos en realidad son demasiado cortos. Los de las mujeres se dan mensualmente, los de las perras se dan cada 3 meses y ya dependiendo del organismo se va a dar dando cada tiempo. ¿Por qué en nosotras las mujeres? Porque nosotras somos las únicas, o sea, todas las hembras, a excepción del caballito de mar, que en este caso el que se embaraza es el hombre, el que pare es el hombre y el que cuida a los hijos es el macho entre los caballitos del mar, son los únicos que no entran aquí, pero de resto, entre
de todos los animales, nosotros somos los únicos que tenemos, las mujeres somos las únicas que tenemos la capacidad de dar vida, de ser dadoras de vida. Con esto, pues de tener todas nuestras estructuras reproductivas y todas nuestras estructuras, digamos, mecanizadas para poder dar vida, ¿no? El hecho, pues, en la mujer, en la condición social, también en las perritas, el hecho de haber nacido de pronto con esa condición de poder dar vida, no nos arraiga o no nos obliga a tener hijos, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Yo puedo seguir siendo una mujer perfectamente hasta el final de mi vida sin tener un hijo y eso no tiene nada que ver con mi condición social como mujer, ¿no? Porque siempre le tienden a decir a una mujer cuando ella no quiere tener hijos es, pero ¿y entonces a qué vino a este mundo? A ser feliz, no a tener hijos, ¿sí? Puede ser una respuesta muy coherente, porque pues las personas que quieren tener hijos y quieren formar una familia, muy bien, felicitaciones, pero todos no tenemos el mismo, digamos, fin o objetivo de vida. En este caso, ¿sí? Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de razonar ese tipo de cosas, los animales no. Ellos actúan por instinto netamente biológico, ¿cierto? Biológico y por necesidad biológica de reproducción. Por eso, pues es que la selección sexual no va a depender, sí, básicamente, de la lucha de a muerte, pero sí va a depender de la lucha por poderse reproducir con aquella mujer. En el caso, digamos, del perdedor, va a ser el organismo que no se pueda reproducir y el ganador va a ser el organismo que pues se lleva su premio de consolación y pues se reproduce y deja su descendencia, ¿sí? Como tal. Entonces, vamos a tener dos tipos de selección. La intrasexual, que pues básicamente se da entre organismos de la misma especie. Acá básicamente pues van a llegar a ser rituales. Estos rituales van a ser observados por la hembra y la hembra pues va a tomar la determinación y escogerá al macho como tal para que se quede con ella. Vean, si ven, ¿sí? Que desde lo biológico es muy natural, ¿sí? Que los hombres tengan, digamos, riñas por mujeres. Eso es un complejo que tienen los hombres de supermacho que está relacionado a su complejo, a su formación biológica. De hecho, si ustedes se fijan, hay un documental, a mí me encantan los documentales, yo siento que hay muchas maneras de leer, chicos, ¿sí? No solo leer es el acto de coger un libro y analizarlo, ¿no? Sino usted puede leer imágenes, usted puede leer, no sé, documentales, usted puede aprender de muchas cosas. De hecho, en alguna época a mí no me gustaba tanto leer, sino yo me entraba a YouTube, ¿sí? Y veía un montón de documentales de biología, pues de lo que a mí me llamaba la atención, que de Hitler, que de todo eso, y ahí aprendí muchísimo también, ¿sí? Y obvio, pues también me reforzaba con mis libritos, con lo que me gusta leer, pero pues también me gustan mucho los documentales, que es otra forma de leer. Y me fijaba en un documental de Discovery Channel donde estaban viendo esto relacionado a la selección sexual, ¿sí? Entonces metían un grupo de orangutanes, un grupo de solo de hombres orangutanes, de machos orangutanes, es que hombres, de machos orangutanes como en una especie de yo qué sé, de habitación de zoológico con naturaleza y todo. Entonces, pues ahí los orangutanes pues intercambiando entre ellos, pues obvio no hablando ni nada, pero sí, digamos que expulgándose, que el banano, que yo no sé qué. Cuando ellos vivían ahí, bueno, los cuatro normal, y le entraron una hembra, ¿sí? Apenas le entraron la hembra, el comportamiento de todos los machos fue totalmente diferente, ¿sí? Y no faltaba el supermacho, que en este caso pues es el macho el que se cree el alfa, ¿sí? Porque ustedes saben que hasta en los hombres se clasifican ese tipo de cosas, los machos alfa y los machos beta, ¿no? Entonces sale este macho alfa, en este caso, ¿sí? El orangután macho alfa, y lo primero que hace es pues pararse en posición muy derecha, ¿sí? Y empezar a golpearse el pecho, ¿sí? Y al golpearse el pecho generar un ruido. Y ese ruido lo que hace es llamar la atención, obvio, a la hembra en este caso, que está pues dispuesta para la copulación. Y como digamos, estas manadas de homínidos se conforman donde hay un macho alfa como tal, ¿sí? Entonces ese macho alfa pues es el único que tiene la posibilidad de reproducirse con la hembra en este caso, pero si la hembra quiere, ¿sí? Porque si la hembra no quiere, no se puede. Entonces, eso hicieron los orangutanes. E hicieron lo mismo con un grupo de muchachos, pero obvio los muchachos no sabían del experimento, ¿no? Entonces los metieron a los cuatro
así mismo, eran 4 muchachos, 4 orangutanes, los metieron en como en una pecera, bueno, ahí, y bueno, les pusieron así unos trabajos para hacer, unas cosas para hacer, para distraerse. Como a la hora, ¿sí? Les metieron una muchacha hermosísima, hermosísima, y empezaron a montarse los machos alfa. De los 4 machos que habían ahí, empezaron a ponerse en posición más derecha, alzar el mentón, de pronto una posición más dominante, ¿sí? De creerse macho, súper macho, porque yo creo que un hombre se cree un súper macho cuando domina, ¿sí? Entonces, esa posición es súper dominante y el comportamiento totalmente diferente en las actividades al que venía teniendo, ¿sí? Por la presencia de la chica. La chica de obvia manera no se acerca como a hablar con ellos, sino se queda a un lado. Entonces ese super macho que les digo es el que como se siente así como capacitado para acercarse a ella y hablarle. Y hacen la comparación entre este tipo de comportamiento porque es totalmente igual, chicos. O sea, lo mismo que hicieron los orangutanes, que fue de manera biológica e irracional, porque no razonan, lo hicieron los seres humanos. Y eso que son, digamos, organismos o seres vivos con la capacidad de razonar. Entonces, hay comportamientos tan biológicos en nosotros que ni siquiera de manera razonable los podemos controlar, sino los dejamos fluir como tal. Entonces, digamos, ese documental lo que hacía era la comparación pues, de los comportamientos biológicos en frente sobre todo a ese tema de la conquista, que es donde menos hemos podido de pronto controlar nuestros sentimientos, porque pues lo que nos hace sentir el amor es mucho más fuerte de lo que nos hace pensar la razón, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de un tipo de selección sexual intrasexual. ¿Sí? En este caso, la mujer va a tirar a escoger el hombre biológicamente que más le puede dar seguridad, ¿sí? Por eso es que todas las chicas, cuando, digamos, ustedes dicen, uy, es que a todas esas chinas les gustan los hombres malos, y muchas de las chicas tienen una cosa pendeja en la cabeza, ¿no? Y dicen, no, es que a mí me gustan malos, ¿sí? Pero bueno, ellas tienen esa cosa pendeja en la cabeza, pero realmente eso es muy biológico, ¿sí? Eso es muy biológico. ¿Por qué? Porque es que realmente una mujer, al ser hembra y de pronto biológicamente, ¿sí? No tener tanta fuerza bruta como la que tiene el hombre, que es la fuerza de pronto de golpear, de someter, ¿sí? Al no tener tanta fuerza bruta, ella quiere sentirse protegida por su pareja, ¿sí? Y eso no pasa solo en los humanos, eso pasa en todas las especies. Por eso el macho alfa es el único que tiene la capacidad de reproducirse con las hembras, porque es que es el único que las podría defender. Por eso ellas se reproducen con ellos biológicamente. Y eso pasa con las chicas que de pronto les gustan los niños malos, que ellas quieren es alguien que las defienda, porque consideran que no se pueden defender solas, entonces tienen que conseguir a alguien que les dé esa ayuda o esa fuerza que a ellas les falta pues para defenderse. Entonces, por eso siempre a las niñas les van a gustar más los niños malos que los buenos, pero es una condición biológica, ¿sí? No es para que se sientan ustedes mal, niños buenos, sino para que se den cuenta de que seguimos siendo muy animales hasta en nuestro actuar, ¿sí? Entonces, vamos a tener la intersexual, que es la que utiliza las hembras, pues debido pues, a las reproducciones con los machos, pues ellas van a tener una variedad de criterios supremamente gigante, ¿sí? Para poder escoger el macho con el cual se quieran reproducir. Por ejemplo, ¿sí? En las ranas toro, ¿se han visto las ranas toro? ¿No? Me encanta cómo participa, decimos, uf, genial. No, Bueno, señora. gracias. Alguien por fin respondió. ¡Ay! Espérenme, algo muy importante porque se me olvidaba antes de que se acabe la clase. Y es tomar la lista de asistencia con una hermosa foto. Ay. Chicos, no se les olvide que debemos ingresar también todos a la segunda parte, ¿listo? Esa es la de la primera parte.
Bueno, entonces les estaba diciendo, esas ranas toro, sí, esas ranas toro, básicamente son unas ranas que parece que tuvieran granos, y son unas ranas grandes que son carnívoras, se comen las aves, sí, se comen, bueno, carnívoras entre su rango, ¿no? Pues se comen las aves y se comen también algunos insectos. Y estas ranas para reproducirse empiezan a hacer un canto, y entre más grande pongan la papada, más posibilidades de reproducirse tienen. Entonces se paran al frente de la hembra y empiezan a hacer su canto y a agrandar su papá, y entre más grande sea la papá, pues más oportunidades de reproducirse tendrá. En otros organismos, digamos algunos pájaros, hay un documental en Netflix que se llama Our Planet. ¿Lo han visto? Hermoso, véanlo. Habla sobre el calentamiento global y explica muchas cosas biológicas. Habla de un hongo que es tan hijo de madre que se le mete en el cerebro a los insectos y los maneja, el hongo los maneja y los hace morder una hoja en la parte alta de un árbol, los hace ir hasta allá para allí poder matar el insecto y crecer dentro del insecto. Uy, es increíble, no me acuerdo cómo se llama ese hongo, pero ese capítulo fue increíble. Bueno, entonces la intersexual, en ese mismo documental, hablan de una especie de pajarito, ¿sí? Que es muy limpiecito, limpia mucho la zona donde él está. Chicos, antes de que se acabe la clase, es importante que en la segunda hora, cuando finalicemos, que va de 8 a 9, resuelvan el taller que está montado ahí en Classroom, que hace referencia a evolución, ¿listo? Y lo suban hoy antes de las 11:59 de la noche, ¿listo? Bueno,